El político y el sacerdote no son muy diferentes, por eso siempre han estado juntos. El sacerdote y el político han mantenido una conspiración para dominar a la gente. Así ha sido en el pasado y así es en la actualidad. El político y el sacerdote siempre han conspirado juntos en contra de la gente. El sacerdote solía decir a la gente que el rey provenía de Dios, y el rey, a cambio, se inclinaba y le tocaba los pies al sacerdote. Esa es la conspiración. Hay un entendimiento mutuo. Hace mucho tiempo que decidieron que tenían la misma meta. Y además tienen una línea de demarcación. El sacerdote debe dedicarse a gobernar las almas de la gente y los políticos deben dedicarse a gobernar los cuerpos de la gente. Los políticos no deben interferir en lo referente a las almas y los sacerdotes no deben interferir en lo referente a los cuerpos. Este es el acuerdo y la conspiración. Esta es una forma de relacionarse con la gente. Hay otra forma de relacionarse, la forma del poeta, del pintor, del artista, del cantante, del bailarín. A estos no les interesa manipular, dominar. Para nada. De hecho, no les importan mucho los demás. Su expresión es subjetiva. Es un producto de su ser. El político y el sacerdote son objetivos. Su meta es el otro. El artista, el poeta, el pintor, el bailarín, no son objetivos. Son subjetivos. Ellos hablan, cuentan, pero su hablar y su contar es una eyaculación inspirada, es su explosión. Solo quieren al otro como espectador para que también el otro pueda disfrutar. El poeta quiere compartir. El bailarín danza. Si quiere que estés ahí, es solo para poder compartir la danza contigo. Él posee cierta dicha y quiere contarla. Le gustaría que se expandiera a todo el mundo. Posee cierta fragancia y quiere dársela al viento para que la pueda llevar hasta el rincón más lejano del mundo. Pero no tiene ningún interés en dominar. Por eso los poetas y los pintores han sido tan pobres. No han tenido poder. Son las personas menos violentas, menos poderosas. He oído que un hombre fue a su médico y le dijo: llevo muchos días sufriendo de estreñimiento. El médico le recetó un medicamento. El hombre, que era muy pobre, dijo: no puedo comprarlo. Así que el médico le dio el dinero de su propio bolsillo para comprar las medicinas. 2 o 3 días más tarde el hombre volvió de nuevo y dijo: no ha ocurrido nada. Todavía tengo estreñimiento. El médico le dijo: no lo entiendo, esta medicina es infalible. Y como el hombre parecía tan pobre, tan exhausto, le preguntó: ¿cuál es tu profesión? Este le contestó: soy poeta. Y el médico se rió y dijo: ¿por qué no lo has dicho antes? Toma este dinero. Primero ve y come algo. Así son las cosas. El poeta es pobre, el pintor es pobre. Cuando alguien dice que quiere ser poeta, su familia se lleva un disgusto. No son ni sacerdotes ni políticos. No tienen ningún interés en dominar a los demás, en tener poder sobre ellos. Si te invitan, es una invitación. Si aceptas, se sienten muy felices y agradecidos contigo. Ellos tienen un don. Quieren compartirlo. Pero son subjetivos. El político está interesado en los demás, el poeta está interesado en él mismo. Ambos se quedan a medias, están desequilibrados. Ambos son una parte, no el todo. La tercera posibilidad es el místico, el santo. Él es el todo. No es ni subjetivo ni objetivo. En él, el sujeto y el objeto se encuentran. El yo y el tú se encuentran y se vuelven uno. Él no tiene ningún interés en compartir una poesía contigo, no. Él tiene una verdad. No se trata solo de una poesía, un sueño, un hermoso cuadro. Tiene al propio Dios para compartir. Pero su compartir es tal que solo puede realizarse cuando tú te haces uno con él y él se hace uno contigo. El poeta puede compartir su poesía, no es necesario hacerse uno con él. Solo se necesita un requisito: que lo comprendas, que estés en su onda, eso es todo. Que puedas escuchar, eso es todo. Que durante un momento no juzgues. ¿Quién se preocupa de juzgar la poesía o la música? Si uno las disfruta, se queda. Si no, se va. El poeta solo requiere una participación momentánea con él, el místico quiere que te acerques tanto a él que tus fronteras empiecen a desaparecer, a diluirse. Así es la relación entre un maestro y un discípulo. Poco a poco se van haciendo uno. Solo cuando se hacen uno pueden compartir la verdad. Solo entonces el discípulo puede participar de lo que ha ocurrido en el interior del maestro. Pero no se trata de un sentimiento. Solo puede traspasarse cuando os hacéis uno, cuando existe un contacto interno. No es algo que se pueda traspasar relacionándose. Solo se puede traspasar cuando existe unidad.
No es suficiente con relacionarse. El poeta necesita relacionarse, el político ni siquiera necesita relacionarse. El maestro, el místico, necesita unidad. El político ni siquiera pretende relacionarse. Los políticos no tienen amistades. Solo fingen. No permiten que la gente se acerque demasiado. El político se mantiene distante, lejano. Nunca se acera ni permite que nadie se acerque. Tiene que estar constantemente a la defensiva. Cuando la gente se acerca no puede ser dominada tan fácilmente. A los políticos no les gusta enamorarse. Adolf Hitler nunca permitió que ninguna mujer durmiera en su habitación. Tenía demasiado miedo. No había ni un solo hombre en toda Alemania que mantuviera alguna relación de amistad con Adolf Hitler. Adolf Hitler no se lo podía permitir. Tenía que mantener las distancias. Él estaba muy lejos. Para él, la gente era simplemente gente, masas. El político no necesita relacionarse, el poeta necesita relacionarse. Pero el poeta y el admirador permanecen separados. El místico necesita unidad. El maestro y el discípulo se hacen uno. El político siempre está juzgando, constantemente. Es un moralista. Cualquiera que sea tu moral, él la seguirá, él la cumplirá. Y algunas veces se ejecutan bonitos juegos. Es algo que en India ocurre cada día. India es un país muy antiguo, con una larga historia de moralidad e ideas morales. En India los políticos todavía intentan cumplir esas ideas morales. Cuando algún político las cumple se convierte en un gran santo, un Mahatma. No resolverá ningún problema del país, pero es algo que se vende muy bien. Por ejemplo, el presidente de India acaba de decidir que, como el país es tan pobre, se trasladará a una casa más pequeña. Hermoso gesto. ¿Pero acaso el país se va a hacer más rico porque él se traslade a una casa más pequeña? Y todo el país está contento. Así de estúpida es la gente. Todo el país está contento. Dicen. Así es como tiene que ser un líder. Pero el verdadero problema no ha sido abordado en absoluto. El verdadero problema es cómo la gente puede disponer de más alimentos. El hecho de que el presidente se traslade a una casa más pequeña no va a ayudar a nadie. Pero la gente es así. Tan estúpida que lo elogiará como si hubiera hecho una gran cosa. Ahora este hombre es casi como un Mahatma. Reducirán sus salarios y serán elogiados como a los Mahatmas. Y no se ha resuelto ni un solo problema. ¿Qué importa? El presidente gana 10.000 rupias al mes, ahora él ha decidido reducirse el sueldo a 3.000 rupias al mes. Perfecto. ¿Pero qué significan 7.000 rupias para el país? Un país con 600 millones de personas, pero el país se siente bien, el país se siente perfectamente cómodo pensando que es así como tienen que hacerse las cosas. No son más que artimañas para manipular. Feas, básicamente feas. Pero en la superficie parecen bonitas. El político finge ser moralista porque la gente sigue cierta moralidad. Así que por lo menos tiene que parecerlo. Hay otras maneras de conseguir el dinero por la puerta trasera, así que no hay problema. Se pueden dejar 7.000 rupias por aquí y conseguir 70.000 de otras fuentes. Y nadie sospechará, porque un Mahatma que vive en una casa pequeña, que ha reducido su salario y va en un automóvil más pequeño, así que nadie sospechará que por la puerta trasera está sucediendo algo muy diferente. Si realmente quieres que tu puerta trasera funcione, por la puerta delantera tienes que mostrar una máscara de gran moralidad. India es un país pobre y los políticos llevan muchos años usando las mismas argucias, los mismos trucos. Un primer ministro, Lal Bahadur Shastri, viendo que el país era muy pobre, solía aunar un día a la semana. ¿Pero de qué va a servir eso? No son más que gestos impotentes. Solo sirven para engañar a la gente. Solo sirven para que la gente piense en otras cosas que no son esenciales. Solo sirven para distraer sus mentes del verdadero problema. Por otra parte, tampoco a la gente le interesa resolver sus verdaderos problemas, porque para resolver sus verdaderos problemas tendrán que cambiar su forma de pensar. Y no quieren cambiar su forma de pensar, quieren seguir siendo como son. Quieren resolver sus problemas y seguir siendo como son. Pero el problema surge por cómo son, de modo que si no cambian, si su forma de pensar no empieza a tomar nuevos caminos, no se puede resolver. Pero eso es difícil, duele. El político siempre lleva una máscara, nunca se relaciona. Nunca se relaciona con la gente, nunca se relaciona con los verdaderos problemas. Lo único que hace es crear falsos problemas y falsos retos y luego hace creer a la gente que está luchando duro y que está haciendo un gran bien. Pero ese bien nunca llega.
El poeta no se preocupa por el otro en absoluto. Su única relación es como la de una flor, él es una flor, él florece. Sí, está bien, comparte lo que tiene. Es mejor ser poeta que político. Ser poeta es mucho mejor, es más elevado, espiritualmente más elevado. Pero la cosa real ocurre a través del místico porque está dispuesto a disolverse en el otro, está dispuesto a absorber al otro en él mismo. Está dispuesto a jugárselo todo. El místico cambia realmente la forma de pensar de las personas porque les proporciona una nueva cualidad de conciencia, una nueva dimensión. Pero no es un moralista. Por eso la gente nunca está a favor del místico, sino en contra. La gente siempre está a favor del político porque el político es un moralista. El político tiene aspecto de líder y el místico siempre parece peligroso. Cristo, Buda, Mahoma, todos ellos son peligrosos. Porque el místico está realmente dispuesto a cambiar por completo la cualidad de su conciencia, porque con esa revolución todos tus problemas desaparecen. Tus problemas los creas tú, y hasta que tú no cambies radicalmente eso no se puede cambiar. Se necesita un cambio radical. Pero el místico no es un moralista. Algunas veces puede parecer una persona inmoral porque no seguirá la vieja moralidad. Él tendrá su propia moralidad, la moralidad que procede de una respuesta a la realidad momento a momento. Mirará a la realidad y desde ahí surgirá su vida. Puede parecer inmoral. Jesús parecía inmoral, los sufíes siempre han parecido inmorales. Esto es algo que hay que entender. El político parece completamente moral, el místico parece completamente inmoral y el poeta es amoral. No tiene nada que ver con la moralidad o la inmoralidad. No es no ortodoxo ni revolucionario, es una flor. Puede gustarte o no. Él no está ahí para resolver ninguno de tus problemas. Ni promete ni resuelve. El político promete pero nunca resuelve, el místico nunca promete y resuelve, y el poeta está justo entre los dos. Esos son los tres enfoques. Ahora esta pequeña historia. Hassan de Basra cuenta. Me había convencido a mí mismo de que era un hombre de humildad y más que modesto en mi pensamiento y conducta hacia los demás. Me había convencido a mí mismo, dice Hassan, de que era un hombre de humildad. Hassan era un hombre de moralidad, no un hombre de humildad. Un hombre de humildad no puede saber que es humilde. La humildad no es nunca consciente de sí misma. Si lo fuera, no sería en absoluto humildad. Una vez que ha entrado en sí misma, ¿cómo va a ser humildad? Si piensas yo soy el hombre más humilde del mundo, entonces todavía estarás intentando ser el primero del mundo. De nuevo se convierte en un asunto de poder. Me había convencido a mí mismo de que era un hombre de humildad. Puedes convencerte a ti mismo. Si estás siguiendo reglas muertas, oxidadas, puedes convencerte a ti mismo de que ahora estoy siguiendo todas las reglas. Y estoy sufriendo tanto, me estoy torturando tanto, estoy siendo tan asceta, estoy sacrificando tanta vida, que soy un hombre de humildad. Los sufíes tienen un gran respeto por la modestia, pero la verdadera modestia no es consciente de sí misma. No sabe. No tiene idea. ¿Cómo puedes conocer tu modestia? Para conocerla, tendrás que compararte con otros, y para compararte con otros necesitarás un ego. Solo el ego puede compararse. Yo puedo decir que soy un hombre culto si comparo mi cultura con alguien. Pero si me quedo solo en el mundo no puedo proclamar que soy un hombre culto. Si digo que soy un hombre de moralidad, un hombre moral, pero estoy solo, ¿qué pasa entonces? Si todo el mundo desaparece y me quedo solo, ¿cómo voy a proclamar que soy un hombre moral? No habrá nadie con quien compararse. La verdadera modestia no es comparativa. Puedes ser modesto aunque no haya nadie más. Un hombre modesto es simplemente modesto. Que haya alguien o no no supone ninguna diferencia. Si hiciera falta alguien para que fueras modesto, entonces tu modestia dependería de él. Sería una dependencia. Y si ese alguien intentara ser más modesto que tú, ¿qué ocurriría entonces? Podría hacerlo. Si tú puedes ser modesto, él puede ser más modesto que tú. Si él llega a ser más modesto que tú, entonces de nuevo es relativo. He oído. Nuestro joven amigo era un enfermo crónico de la velocidad, solía recibir 2 multas al día de un motorista de la policía de tráfico, una yendo al trabajo y la otra regresando a casa. Finalmente se compró un automóvil extranjero, trucado, capaz de alcanzar los 250 kilómetros por hora. Conduciendo en el de regreso a casa, a unos 110 kilómetros por hora, otra vez el motorista le ordenó que se parara a un lado en la carretera. Pero él, haciendo caso omiso, pisó el acelerador y escapó a unos 160 kilómetros por hora.
Poco después, esperando que el motorista lo alcanzara, redujo la velocidad. Cuando este se puso a su lado para decirle que se parara, él volvió a pisar el acelerador a tope y salió a 200 kilómetros por hora. Al rato, preocupado porque no veía al policía siguiéndolo, dio la vuelta para buscarlo. Para su sorpresa, lo encontró en la cuneta saliendo de debajo de su máquina. ¿Qué ha ocurrido, oficial?, le preguntó al sangrante y magullado motorista. Bueno, contestó el policía, cuando usted se escapó la última vez, pensé que mi motocicleta se había parado, así que me bajé. Es relativo. Si tu modestia es relativa, no es verdadera modestia, todavía es egoísta. Todas las comparaciones son del ego. Hassan dice. Me había convencido a mí mismo. Convencerse a uno mismo es muy fácil. Uno se puede convencer a sí mismo de cualquier cosa. Y así es como vive la gente. Algunos se convencen a sí mismos de que son amantes, otros se convencen a sí mismos de que son modestos y otros se convencen a sí mismos de que son meditadores, y así sucesivamente. Por eso siempre estás en conflicto con la realidad. Te has convencido a ti mismo de que eres un amante, pero cada día surge algún problema. No puedes convencer a tu mujer de que eres un amante, por eso surge el conflicto. Es muy fácil convencerse a uno mismo. Y, naturalmente, convencerse de cosas buenas es aún más fácil. ¿Quién no quiere ser modesto, puro, inocente? ¿Quién no quiere ser un santo, un sabio? Este Hassan dice. Me había convencido a mí mismo de que era un hombre humilde y muy modesto en mi pensamiento y mi conducta hacia los demás. Pero un día vi un hombre que estaba sentado en la orilla del río. A su lado había una mujer y delante de ellos dos una botella de vino. Pensé. Si tan siquiera pudiera reformar a ese hombre y hacer que fuera como yo en vez de la degenerada criatura que es. Eso es lo que está ocurriendo en la mente de todo el mundo. Tú tienes cierta idea de ti mismo y con esa idea miras a los demás. Y estás continuamente criticando, juzgando, constantemente arrojando pensamientos a tu alrededor, interpretando. Y te sientes muy bien cuando ves a algún degenerado. Te sientes muy bien. Por fuera muestras mucha preocupación, pero en el fondo te sientes muy bien, porque ese hombre degenerado te hace sentir mejor de lo que eres. Pues bien, Hassan está convencido de que él es el hombre de modestia, de moralidad, de pureza. Él es piadoso. Recuerda, un verdadero hombre de Dios no tiene crítica. Si alguna vez te encuentra haciendo algo malo, él no tiene crítica. Y si te dice que eso está mal, su frase se refiere al acto, no a ti. Si dice que algo está mal, él solamente se refiere al acto, no a ti. Tú permaneces al margen de tu acto. Si ve que algo está mal, se preocupa porque te ama a ti, no porque ame al principio moral. No es que beber sea malo, pero si dice, no bebas, lo que a él le preocupa es tu salud, no el principio de que beber sea malo. Puede que no sea malo en todos los casos. Algunas veces se puede utilizar como medicina, entonces es totalmente correcto. Otras veces puede que sea necesario, puede que sea un requisito. Si alguna vez dice que algo está mal, no hace que parezca un pecado. Es malo solo en el sentido de que es un error, una equivocación. Tú dices que 2 y 2 son 5, y yo te digo, no, eso está mal. Pero no estoy diciendo que seas un pecador, solo estoy diciendo que hay que corregir tus matemáticas. Tú estás perfectamente bien, simplemente estás cometiendo un error. Date cuenta de la diferencia. De hecho, para un hombre religioso no hay pecados, solo errores. Y además no te lo impondrá. Simplemente te lo dirá. Será un consejo, no un mandamiento. Si no lo sigues, no te convertirás en un criminal ni serás arrojado al infierno. No serás castigado por ello. Tu libertad se mantendrá intacta. Me gustaría que mis sannyasins recordaran todo lo que yo os digo, recordad siempre que no es para destruir vuestra libertad, ni siquiera para tocarla. Si tú crees que algo es correcto, puedes hacerlo. Si sientes que no es correcto, no necesitas hacerlo. Y nunca te sientas culpable por no hacerlo. Yo soy la última persona en el mundo que te haría sentirte culpable en cualquier sentido. Mi respeto es absoluto. Y cuando digo que algo no está bien, simplemente estoy diciendo que es un error. Pero, aún así, tú sigues siendo libre de seguir mi consejo o no. De vez en cuando, algún sannyasin viene y me dice, no he seguido tu consejo y me siento muy culpable. Eso está mal, eso está muy mal. Te estás haciendo algo a ti mismo innecesariamente. No tienes por qué sentirte culpable. Es peor sentirte culpable que lo que hayas hecho. La culpabilidad es lo peor que puedes hacerte a ti mismo. No es necesario.
Si tú decides hacerlo de otra manera, eres completamente libre de hacerlo de esa manera. Y no te preocupes, no estarás alejándote de mí por no seguir mi consejo. Todo lo contrario, como te alejarás de mí es sintiéndote culpable. Mi amor es incondicional. Que me sigas o no, no importa. No tiene importancia para mi amo. De hecho, cuanto más libre de mí seas, más cerca estarás de mí. Recuérdalo siempre, mi único interés es hacerte libre, tan libre como un ser humano pueda llegar a ser. Mi único interés es liberarte. Así que cuanto más libre seas, más cerca estarás de mí. Si mi consejo te parece bueno no porque te lo haya dado yo sino porque a ti te parezca bueno. Entonces síguelo. Entonces no me estarás siguiendo a mí. Eso es lo que Buda les dijo a sus discípulos. No me sigáis. No sigáis algo porque lo haya dicho Buda, o porque lo digan las escrituras, o porque todos los sabios estén de acuerdo en ello, no. Hasta que tu inteligencia no diga sí, eso es correcto, no lo sigáis. Y a mí me gustaría decirte lo mismo. Pensé. Si tan solo pudiera reformar a ese hombre y hacer que fuera como yo en vez de la degenerada criatura que es. Pues bien, ese no es en absoluto un punto de vista espiritual. El hombre espiritual nunca quiere que te vuelvas como él, jamás. ¿Cómo va a querer que te vuelvas como él? Entonces tú serías falso, entonces tú serías una réplica, una copia. La persona espiritual quiere tú seas tú mismo un original, no una copia. Su única intención es ayudarte a ser tú mismo, su única intención es ayudarte a que cumplas con tu destino. Si eres una rosa, tienes que convertirte en una rosa. Si eres una flor de loto, tienes que convertirte en una flor de loto. Y si eres una margarita, tienes que convertirte en una margarita. Lo que le importa al maestro espiritual es que florezcas, no que seas una rosa, o una flor de loto o una margarita. Eso no le importa. Lo importante es que te desarrolles, que florezcas. Fíjate en la diferencia. El moralista siempre quiere que tú seas una réplica. Si él es una rosa, quiere que todos se conviertan en una rosa. ¿Qué haría entonces con las margaritas? Pintaría las margaritas como rosas, cortaría las margaritas como las rosas, destruiría una belleza natural. Una margarita es tan hermosa como cualquier rosa. O, si eres una flor de loto y él quiere una rosa exactamente como él, te arrancaría. Te destruiría. O, si él es una flor de loto y tú una rosa, intentaría extenderte, abrirte. Te obligaría. Y cualquiera que fuera el resultado estaría mal. Te convertirías en algo falso. El verdadero maestro ayuda a las personas a florecer a su manera, a florecer en lo que tengan que ser, en lo que sea que lleven dentro. Sus corazones deberían abrirse, sus pétalos deberían abrirse. No deberían morir como semillas o como brotes, deberían florecer. Pensé. Si tan siquiera pudiera reformar a ese hombre y hacer que fuera como yo en vez de la degenerada criatura que es. De hecho, los que intentan hacerte como ellos mismos son muy egoístas. Quieren copias de ellos. Cuantas más copias tienen, más felices se sienten. Así ellos se convierten en el criterio, el ideal. Y, por supuesto, nadie puede satisfacer ese ideal, así que ellos siempre están encima, recuerda. Nadie puede satisfacer eso. Aunque quisiera ser como tú, no podría hacerlo. Es imposible. Ser como otro es algo que está fuera de la naturaleza de las cosas. Pero si intento ser como tú, yo siempre estaré por debajo y tú siempre estarás por encima, así que ayudar a la gente a ser como tú es la mejor estrategia. Eso es lo que los padres les hacen a los niños. Intentan hacer que los niños sean como ellos. Entonces los padres pueden sentir que son más elevados, seres superiores, y estos niños degenerados, esta generación, se ha pervertido. Algo ha ido mal. Todos los padres sienten que algo ha ido mal con sus hijos. Y los culpables son ellos, los criminales son ellos, porque han obligado al niño a ser como el padre. Y eso es imposible. Va en contra de la naturaleza intrínseca de las cosas. Así que el niño no puede hacerlo con todo su corazón. Aunque lo intente nunca lo conseguirá, nunca será como su padre. Así que el padre siempre se puede sentir bien. Es alguien tan superior que nadie puede ser como él. Y eso es lo que vuestros llamados gurúes siguen haciendo. Ten cuidado con esos gurúes. El verdadero maestro es aquel que está interesado en ti como eres y como deberías o podrías ser. El maestro te ayuda. Su trabajo es el de apoyar. No te reforma, recuerda. Él ni te reforma ni te informa, simplemente te apoya. La información es conocimiento, la reforma es un intento de manipular tu carácter.
Él nunca informa, nunca reforma, simplemente apoya. Y su apoyo es incondicional. Él dice: sé tú mismo. Aquí tienes todo mi apoyo incondicional. Es como el jardinero que riega el rosal, la margarita, el loto. Él va regando todas las plantas. Cuando el loto florece, él es feliz. Cuando el rosal florece, él es feliz. Cuando la margarita florece, él es feliz. Pero no intenta imponerle ningún patrón a ninguna de ellas. En ese momento vi un bote en el río que empezaba a hundirse. Sin pensarlo, ese hombre se tiró al agua donde 7 hombres intentaban mantenerse a flote, y sacó a 6 a salvo a la orilla. Hassan está sentado en la orilla y 7 personas están muriendo, pero su compasión no ha surgido. Y él cree que es una persona de humildad, de religiosidad, de moralidad. Y quería reformar a ese hombre. Ese hombre tenía compasión. La compasión es el criterio. Cuando actúas con compasión muestras quién eres. Hassan ni siquiera se lo ha pensado. Esas personas están muriendo. Esa idea no se le ha ocurrido. Y ese hombre ha salvado a 6 personas. Entonces, el hombre se acercó a mí y me dijo: Hassan, si tú eres mejor hombre que yo, por Dios, salva al último hombre que queda. El otro hombre no es un hombre corriente. Es una idea sufí especial. Los sufíes dicen que hay un mensajero de Dios, Kid, el cual va trabajando en las personas. Se trata de un maestro de maestros. Sigue viniendo a la tierra como viene Jesús, como viene Krishna, un avatar, pero de una forma diferente. Él aparece cuando se lo necesita, cuando ve que algo es potencial y tiene que ser ayudado. Aparece en cualquier época. Esta es una idea muy hermosa. Su significado tiene que ser entendido. Es un símbolo. Simplemente significa que cuando un hombre está realmente preparado para crecer, cuando anhela crecer, Dios viene a ayudarle. Eso es todo. Ese hombre es Kid. Se acerca a Hassan y le dice: Hassan, si tú eres mejor hombre que yo. Le ha leído el pensamiento: por Dios, salva al último hombre que queda, ¿qué haces ahí parado? Hay personas muriéndose y tú no sientes ninguna compasión por ellas. Todavía queda uno. Ve y sálvalo. Por Dios, inténtalo. Hay otra idea sufí que cuando un hombre ha tenido algún atisbo de Dios, haga lo que haga, siempre lo consigue. Tiene que ser así. Dios tiene que triunfar. Si tú eres un hombre de Dios, tienes que triunfar. No es tu triunfo, es el triunfo de Dios a través de ti. Si tú eres instrumental, ocurrirá. Dice Hassan. Descubrí que no podía salvar ni a un hombre. Se ahogó. Esto era solo para mostrarle a Hassan: tú todavía no eres un instrumento de Dios. ¿Qué clase de modestia es esa? Un hombre modesto es un bambú hueco. Dios fluye a través de él. ¿Qué clase de humildad es esa? Estás demasiado lleno de tu propio ego. No has podido salvar a un hombre moribundo, no has podido ser usado como instrumento de Dios. Luego, aquel hombre me dijo: esta mujer es mi madre. Esta botella de vino solo contiene agua. Así es como juzgas y así es como eres tú. Él dice: no juzgues por las apariencias. Las apariencias no son la realidad. No te dejes engañar por las apariencias. Lo que significa es que cuando ves a alguien, lo que tú ves es solo la capa externa, el comportamiento. Tú nunca ves al hombre interior. Por favor, no juzgues. El hombre interior puede ser completamente diferente. Nunca juzgues a un hombre por su comportamiento, y no hay más cosas por las que juzgar. Tú solo ves el comportamiento. Hassan ha visto a este hombre sentado con una mujer. En los países musulmanes las mujeres llevan la cara tapada, así que es muy difícil ver si la mujer es mayor, joven, hermosa, fea. Es difícil incluso saber si es una mujer o no. Y Kid retira el velo de la cara de la mujer y dice: mira, es mi madre. Pero al verme sentado en la orilla del río junto con una mujer, te ha venido a la mente la idea de que yo soy un mujeriego. Y mira, esta botella solo contiene agua. La botella te dio la idea de que debía contener vino. ¿Qué está este hombre haciendo aquí? ¿Quién es la mujer con la que está? ¿Qué clase de pervertido será? Un borracho, un mujeriego, todo tipo de ideas se agolparon en tu mente. Con solo ver algo desde el exterior. ¿Es esta tu forma de juzgar? Y así es como tú eres. Nunca juzgues, porque lo único que tú puedes ver es la apariencia. Tú solo ves la superficie, el hombre interior se mantiene oculto. Hasta que no seas capaz de ver al hombre interior, no juzgues. Y recuerda, los que son capaces de ver al hombre interior nunca juzgan.
Porque el hombre interior siempre es puro. El hombre interior es la pureza en sí, es la inocencia. El hombre interior nunca ha sido impuro. Así que si no puedes ver lo interior, no juzgues. Y si puedes ver lo interior, entonces no hay manera de juzgar. No juzguéis. Me arrojé a sus pies y lloré. Igual que has salvado a esos 6 hombres, sálvame de ahogarme en el orgullo disfrazado de mérito. El extraño dijo: ruego a Dios que pueda satisfacer tu propósito. Así es realmente un verdadero maestro. Ni siquiera finge que te ayudará. Él dice: está bien, ruego a Dios para que pueda satisfacer tu propósito. Un verdadero maestro funciona solo como un instrumento. Un maestro verdadero se borra a sí mismo por completo. Es solo Dios el que funciona a través de él. Hassan se postró a los pies de aquel extraño hombre. Hassan es un buscador, por eso Khidr se apareció para ayudarle. Hassan es un buscador sincero, pero está en un camino equivocado. Es un buscador sincero, pero se ha nublado con ideas erróneas. De ahí la aparición de Khidr. Cuando eres sincero, incluso si estás equivocado, encontrarás un maestro. Pero si no eres sincero, aunque estés en lo cierto, no encontrarás un maestro, porque un maestro solo puede contactar con un hombre sincero. Este hombre es un buscador, Hassan es un gran buscador. Él fue de un maestro a otro, anduvo errando de un lugar a otro por todos los países sufíes intentando descubrir y estaba preparado. Cuando alguien decía algo, estaba dispuesto a entender. Inmediatamente se dio cuenta de que este hombre ha salvado a 6 personas y yo ni siquiera he podido salvar a una. Dios se ha pronunciado acerca de mí, me ha mostrado que todavía no soy instrumental. Entonces no se resistió. Se postró a los pies de Khidr y le dijo: sálvame. Tú has salvado a 6 y yo estoy ahogándome en mi orgullo. Sálvame a mí también, porque si no me ahogaré. Khidr contestó: ruego a Dios que pueda satisfacer tu propósito. Y eso es lo que yo también te digo. Ruego para que Dios pueda satisfacer tu propósito. El autor. La mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas en el mundo del tiempo, entre recuerdos del pasado y esperanzas del futuro. Solo rara vez tocamos la dimensión intemporal del presente, en momentos de belleza repentina, o de peligro repentino, al encontrarnos con una persona amada o con la sorpresa de lo inesperado. Muy pocas personas salen del mundo del tiempo y de la mente, de sus ambiciones y de su competitividad, y se ponen a vivir en el mundo de lo intemporal. Y muy pocas de las que así lo hacen han intentado compartir su experiencia con los demás. Lao Tse, Gautama Buda, Bodhidharma o, más recientemente, George Gurdjieff, Ramana Maharshi, J. Krishnamurti. Sus contemporáneos los toman por excéntricos o por locos. Después de su muerte, los llaman filósofos. Y con el tiempo se hacen legendarios, dejan de ser seres humanos de carne y hueso para convertirse quizás en representaciones mitológicas de nuestro deseo colectivo de desarrollarnos, dejando atrás las cosas pequeñas y lo anecdótico, el absurdo de nuestras vidas diarias. Osho ha descubierto la puerta que le ha dado acceso a vivir su vida en la dimensión intemporal del presente, ha dicho que es un existencialista verdadero, y ha dedicado su vida a incitar a los demás a que encuentren esta misma puerta, a que salgan de este mundo del pasado y del futuro y a que descubran por sí mismos el mundo de la eternidad. Osho nació en Kuchwada, Madhya Pradesh, en la India, el 11 de diciembre de 1931. Desde su primera infancia, el suyo fue un espíritu rebelde e independiente que insistió en conocer la verdad por sí mismo en vez de adquirir el conocimiento y las creencias que le transmitían los demás. Después de su iluminación a los 21 años de edad, Osho terminó sus estudios académicos y pasó varios años enseñando filosofía en la Universidad de Jabalpur. Al mismo tiempo, viajaba por toda la India pronunciando conferencias, desafiando a los líderes religiosos a mantener debates públicos, discutiendo las creencias tradicionales y conociendo a personas de todas las clases sociales. Leía mucho, todo lo que llegaba a sus manos, para ampliar su comprensión de los sistemas de creencias y de la psicología del hombre contemporáneo. A finales de la década de los 60, Osho había empezado a desarrollar sus técnicas singulares de meditación dinámica. Dice que el hombre moderno está tan cargado de las tradiciones desfasadas del pasado y de las angustias de la vida moderna que debe pasar un proceso de limpieza profunda antes de tener la esperanza de descubrir el estado relajado, libre de pensamientos, de la meditación. A lo largo de su labor, Osho ha hablado de casi todos los aspectos del desarrollo de la conciencia humana.
Ha destilado la esencia de todo lo que es significativo para la búsqueda espiritual del hombre contemporáneo, sin basarse en el análisis intelectual sino en su propia experiencia vital. No pertenece a ninguna tradición. Soy el comienzo de una conciencia religiosa totalmente nueva, dice. Os ruego que no me conectéis con el pasado, ni siquiera vale la pena recordarlo. Sus charlas dirigidas a discípulos y a buscadores espirituales de todo el mundo se han publicado en más de 600 volúmenes y se han traducido a más de 30 idiomas. Y él dice, mi mensaje no es una doctrina, no es una filosofía. Mi mensaje es una cierta alquimia, una ciencia de la transformación, de modo que solo los que están dispuestos a morir tal como son y a nacer de nuevo a algo tan nuevo que ahora ni siquiera se lo pueden imaginar, solo esas pocas personas valientes estarán dispuestas a escuchar, porque escuchar será arriesgado. Al haber escuchado, habéis dado el primer paso hacia el renacer. De manera que esta filosofía no podéis echárosla por encima como un abrigo para presumir. No es una doctrina en la que podráis encontrar el consuelo ante las dudas que os atormenta. No, mi mensaje no es ninguna comunicación oral. Es algo mucho más arriesgado. Trata nada menos que de la muerte y del renacer. Osho abandonó su cuerpo el 19 de enero de 1990. Su enorme comuna en la India sigue siendo el mayor centro de desarrollo espiritual del orbe y atrae a millares de visitantes de todo el mundo que acuden para participar en sus programas de meditación, de terapia, de trabajo con el cuerpo, o simplemente para conocer la experiencia de estar en un espacio búdico.